Nunca pensé que este día llegaría en el cual un emulador de Xbox 360 llegara al iPhone y al iPad, pero en este video te estaré enseñando cómo instalar el emulador Zenny iOS, cómo configurarlo y cómo puedes jugar juegos de Xbox 360 en tu dispositivo. Así que comencemos. Antes de empezar, aclaremos unas cosas bien importantes, y es que para este tutorial necesitas sí o sí una computadora al menos una sola vez, ya que no vas a poder utilizar certificados gratis o esos que compras como por ejemplo Scarlett o Flexster, y cabe la pena también mencionar que esto funciona tanto en macOS como también en PC. Para este tutorial también tienes que activar el sistema de JIT, estaré dejando un enlace acá abajo para que aprendas un poco más cómo es que funciona todo esto, y también necesitas utilizar un control físico para jugar, ya que por ahora no hay ningún plan para poder traer controles digitales a la pantalla de este emulador, así necesitas utilizar un control físico. Otro detalle bien importante es que al momento de hacer este video, este emulador está en estado alfa, así que ni siquiera está en estado beta, así que es posible que tengas algunos problemas en cuestión de compatibilidad y a la hora de funcionar, así que ten eso en consideración. Y por último, necesitas utilizar el sistema de SideStore o AllStore. Yo recomiendo utilizar SideStore y acá abajo te dejo los enlaces de todo eso para que hagas todos esos tutoriales antes de regresar a este video y poder enseñarte cómo instalar este emulador, así que asegúrate de tener SideStore instalado en tu dispositivo antes de continuar. En cuestión de compatibilidad, los desarrolladores recomiendan que al menos tengas iOS 18 y un equipo con A16 en adelante, es decir, un iPhone 14 Pro o un iPhone 15 en adelante. Es posible que te funcione en equipos anteriores utilizando este sistema de JIT, pero estas son las recomendaciones que ellos dan. Al momento de hacer este video, esto no está funcionando con iOS 26.4, así que te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Telegram, donde estaré anunciando una vez entonces esto sí funcione ya con esta más reciente versión de iOS. Una vez entonces tengas ya SideStore instalado en tu dispositivo, vamos ahora a instalar el archivo .ipa de este emulador y te estaré dejando el enlace acá abajo. Vamos a ir a tocar la parte de iPhone o iPad para que nos lleve a la parte de poder descargar este archivo .ipa, y vamos a bajar un poquito hasta que encontramos la parte más reciente, que sería la fecha de 13 de marzo. Vamos a darle el botón de descargar, nos estará llevando directamente a esta página para poder aquí descargar este archivo .ipa, y con entonces estaremos llevando a SideStore para poder instalar. Para instalar este archivo simplemente vamos a apretar aquí el botoncito de más. Asegúrate de por lo menos en SideStore tener activado el VPN que te permite instalar y actualizar las aplicaciones, así que tengan eso en consideración. Vamos a ir a la parte de descargas. Yo tengo aquí en esta carpeta y voy a seleccionar este archivo Zenny iOS, y vamos aquí a esperar unos segundos en lo que se instala esta aplicación. Luego de varios segundos, como puedes ver, ya tengo aquí este emulador instalado en mi dispositivo, y ahora tenemos que seguir los pasos necesarios para poder activar JIT en tu dispositivo. El primer paso que tenemos que hacer para poder activar este sistema de JIT sería entonces ir a la página de StickDebug. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción del video, y estaremos descargando el archivo .ipa, así como hicimos con el emulador de Xbox 360, pues estaremos descargando este archivo .ipa que nos permitirá entonces activar el sistema de JIT. Vamos aquí a descargarlo para entonces tenerlo ya directamente en nuestro dispositivo, y vamos ahora otra vez a la aplicación de SideStore, donde estaremos ahora buscando esta aplicación. Una vez más tienes que navegar exactamente donde descargaste esta aplicación. En mi caso es la parte de descargas. Vamos aquí a tocar el botoncito para poder entonces activar, instalar esta aplicación. Una vez más, asegúrate de tener activado la VPN para que todo esto pueda funcionar sin ningún problema, y como puedes ver ya la aplicación está aquí activada. Vamos aquí a abrirla, pero una vez más no hemos terminado aquí, podemos que añadir un paso más, que necesitamos utilizar la computadora. El paso que tenemos que hacer en la computadora para poder vincular el sistema de JIT para que funcione en tu dispositivo significa entonces descargar esta aplicación que te estaré dejando en el enlace acá abajo, que es de iDevice Pair, que se llama RPairing Support, y vamos a ver aquí hasta encontrar la versión que funcione para ti, ya sea Linux, las computadoras de Windows o las computadoras para macOS. Y entonces una vez descargues esta aplicación, simplemente la abres y la instalas en tu dispositivo. La voy a arrastrar aquí en mis aplicaciones, ya la tengo instalada, así que no lo voy a hacer otra vez. Y una vez entonces ya esta aplicación esté añadida, pues vamos ahora a abrirla para que funcione sin ningún problema. Asegúrate de conectar tu dispositivo, y es posible que te aparezca si quieres confiar en esta conexión. Obviamente damos que sí, que queremos confiar, y entonces escribimos el código de seguridad en tu dispositivo. Esto todo lo estoy haciendo aquí en mi iPhone aquí al frente, y puedes ver que aquí aparece toda esta información y aparece la aplicación de StickDebug, y lo que tenemos que hacer es darle aquí al botoncito de instalar para que se pase ese archivo de vínculo, y entonces la aplicación pueda funcionar sin ningún problema. Una vez entonces termine, vas a poder ver aquí un poquito verde y bastante difícil de ver donde dice Success, es decir que ya todo está listo. Y ahora vamos a regresar al iPhone para enseñarte los próximos pasos.
pasos. Una vez entonces hayas hecho ese vínculo, tienes que asegurarte de activar el VPN que instalaste cuando entonces ya configuraste todo el sistema de SideStore, y en la aplicación de LocalDB se supone que ya tengas esto ya instalado en tu dispositivo. Vamos a desconectarnos para que puedas ver el proceso completo y puedes ver que ahora estoy conectado, y ahora voy a ir a la aplicación de StickDebug para que entonces puedas ver cómo están aquí ya las aplicaciones a las cuales se le puede activar el sistema de JIT para darle más potencia, y eso es lo que necesitamos para que este emulador de Xbox 360 funcione en nuestro dispositivo. El próximo paso que tenemos que hacer antes de comenzar a jugar sería entonces colocar los juegos en la carpeta de este emulador, y para eso pues tienes que extraerlos de tu consola y pasarlos a tu dispositivo. Ya yo pasé algunos directamente aquí a mi iPhone, lo tengo aquí en mi carpeta de BLS para que sea un poquito más fácil, y simplemente pues agarras ese archivo, tiene que estar en el formato ISO, y vamos ahora a transferirlos obviamente a la carpeta de Zenny iOS. Vamos aquí a buscar la parte de iPhone y vamos a buscar prácticamente hasta el final, donde encontramos aquí Zenny iOS, y tocamos aquí esta parte y vamos a la sección de contenido y vamos a transferir ese juego para que entonces ya esté disponible en este emulador, y eso pues obviamente lo vas a hacer con todos los juegos que quieras tener acceso en tu dispositivo. Una vez entonces hayas pasado los juegos, yo te recomiendo que cierres la aplicación para que se refresque todo. Vamos aquí a abrirla y puedes ver que me aparecen los juegos, el de Halo y también el de Need for Speed, pero una vez más puedes ver que aquí aparece que JIT no está activado. Obviamente para eso tenemos que entonces volver a la aplicación y tenemos que asegurarnos de activarlo con este sistema. Te están enseñando cómo lo puedes activar para asegurarte de que en efecto está funcionando esto al 100%. Para poder asegurarnos de que estamos dándole el sistema de JIT correcto a este emulador, vamos aquí a dejar el dedo apretado en Zenny iOS y vamos a darle a la opción de Assign Script y vamos a seleccionar la parte donde dice Universal para asegurarnos de que estamos utilizando la versión correcta. Bueno, ya estamos entonces listos para comenzar a jugar, y lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de StickDebug para poder activar el sistema de JIT para que funcione con este emulador. Vamos aquí a tocarlo para poder activarlo y puedes ver que nos lleva directamente a la aplicación, y aquí lo más importante es lo que aparece arriba, que el sistema de JIT está activado, y ahora pues simplemente pues vas a poder jugar los juegos que tú quieras, y aquí te están enseñando una demostración de algunos juegos. Bueno, le voy a esperar un rato que esté jugando este juego de Need for Speed, y como puedes ver el desempeño va bastante bien. Es cierto que tengo un iPhone 17 Pro, que obviamente pues es el más poderoso ahora mismo de los equipos de Apple, pero en efecto sí está funcionando, los FPS van bien. Es cierto que al principio sin duda alguna fue un poquito lento, pero en efecto aquí estoy jugando Xbox 360 directamente en mi iPhone, y jamás en la vida imaginé que esto estará sucediendo tan pronto. Así que aquí puedes ver una demostración de que en efecto este emulador sí está funcionando en mi dispositivo. Ahora bien, si quieres hacer algún cambio en cómo es que funciona, pues simplemente toca la pantalla y aquí vas a poder ir a la parte de configuración, o simplemente pues pausar la emulación para que puedas pues hacer lo que tú quieras, o también entonces regresar directamente a la librería para que puedas abrir cualquier otro juego. Y bueno, con esa demostración te enseñé cómo puedes instalar este emulador en tu dispositivo. Obviamente no todos los juegos van a funcionar al 100%, puedes verificar la lista de compatibilidad en la página de este emulador, así que déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cualquier duda o pregunta que tengas, y si quieres tener un poco más de información te recomiendo que me sigas en mi grupo de Telegram, donde puedes hablar directamente conmigo si es que tienes algún problema o una duda de cómo es que funciona este sistema. Ahora que hemos llegado al final, si este video te funcionó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.